Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel y esta va a ser la primera parte de 4 de un top muy interesante. 100 ideas que cambiaron el mundo. La esclavitud. Reducida a su definición más básica, esta idea considera que un ser humano es propiedad de otro, no existe. Sin embargo, un consenso general entre historiadores, antropólogos, economistas y sociólogos sobre cómo definirla de una manera más formal, y a pesar de ello coinciden en que para considerar a una persona como un esclavo, esa debe de cumplir con ciertas condiciones. El esclavo es una especie de propiedad movible o inamovible, un objeto que no es un sujeto por ley, por lo que carece de obligaciones y derechos que sí tiene el propietario. Aunque en muchas sociedades eran impuestos límites a abusos que podrían hacerse contra los animales, en la mayoría de los regímenes esclavistas no eran marcados con respecto a los esclavos. Se les despoja de todos sus lazos de parentesco. No había familiares que pudieran defenderlos o cobrar venganza. Por eso esos individuos marginales socialmente muertos, privados de su anticipación por las decisiones comunitarias, no tenían derecho a disfrutar los beneficios de su trabajo y que se ejercía control sobre la sexualidad y sus derechos reproductivos. La esclavitud fue rara entre los pueblos primitivos, apareció hasta que existieron los criterios de diferencia social. Las sociedades avanzadas vieron que esta sujeción de mecanismo para la generación de excedentes económicos y se convirtió en un recurso básico a la conformación del capitalismo. África fue la principal centro de obtención de todos los esclavos y surgió así como un amplio comercio internacional entre los siglos XVI y hasta el XIX. Realmente, aunque actualmente se dice que se ha tratado de abolir la esclavitud, todavía conocemos en varios países, tanto latinoamericanos como en mismo México, tristes prácticas de esclavitud que todavía conllevan, igual en el Medio Oriente y similares, que desafortunadamente no se han podido erradicar. Medios de comunicación. La evolución de los medios de comunicación es paralela a la de la tecnología y la cultura, con hitos como aparición de los sistemas formales de escritura, la creación de los libros en la antigua China y el perfeccionamiento de la imprenta de tipos móviles en Europa, a mediados del siglo XV, por John Gutenberg. Sin embargo, la idea de los medios masivos no comenzó sino hasta el siglo XVII, con la publicación de los primeros periódicos, gacetas, boletines en las principales capitales europeas y colonias de ultramar. En los siglos XIX y XX marcaron los progresos más radicales y significativos en este ámbito. En 1884 Samuel Morse instaló la primera línea telegráfica. En 1876 Alexander Graham Bell inventó el teléfono. En 1885 George Easton creó la película fotográfica en la última década del siglo. Otro gran padre es Nikola Tesla, quien inventó la radio. Guillermo Marconi con el desarrollo del comercio, mientras que los hermanos Lumière llevaron a cabo las primeras funciones de cine. John Lien Barrière diseñó la televisión en 1925 y 2 años más tarde se realizó la primera transmisión. Este es el medio más masivo que ha dominado el panorama en las comunicaciones hasta la década de 1990, cuando los progresos en la informática pusieron en manos de millones de usuarios el acceso a Internet, un instrumento de comunicación sin precedentes en la historia humana. En este mismo lapso, la introducción al mercado de los teléfonos celulares, transformando luego los smartphones, ha hecho que cada persona lleve en su bolsillo una central de información inimaginable. Tan solo una década atrás, en un progreso que ha restando importancia, incluso abarcando los medios como la radio, televisión y la prensa impresa. La hora. Entre las unidades de medición del tiempo, la hora es la más empleada para ordenar las actividades cotidianas. Este conjunto de 3.600 segundos se definió en otro tiempo como la 24ª parte del día solar medio, es decir, el periodo promedio en que la Tierra completa su movimiento de rotación con respecto al Sol. En épocas remotas se le consideraba una 12ª parte del lapso de la oscuridad. Por lo tanto, con su duración variable de una estación a otra, la costumbre de dividir los ciclos del día y noche en periodos de 24 unidades apareció en la cultura del Antiguo Egipto y prevalece hoy cuando la hora se mide con los relojes atómicos de cesio, desarrollados poco después de la Segunda Guerra Mundial, los cuales tienen un Elher inferior a un segundo cada 3.000 años. En 2011, 50 científicos por Royal Society de Londres se reunieron para reemplazar la hora del meridiano de Greenwich,
Con esos nuevos recursos de medición, la transición, sin embargo, habrá de tomar tiempo. El matrimonio. El enlace matrimonial, como la unión sancionada por la ley y la sociedad, regulada por costumbres, creencias y actitudes, que prescribe los derechos de una pareja que se une a los de sus hijos, en caso de que tengan originada una forma informal antes del año 3300 a.C., la presencia y fuerza en esta relación, en diferentes épocas y culturas, explica la función que aporta la estructura en diferentes funciones y sociales. Como sabemos, esto ha ido evolucionando a través del tiempo y en el siglo XXI el matrimonio ha cobrado nuevas formas, en particular con respecto a la procreación, que ya no es un requisito inexcusable, la facilidad del divorcio y la difusión de la unión libre como nuevo modelo de convivencia. Para la mayoría de parejas ha dejado de ser una unión sagrada y en diversos países, como en México, se ha aprobado las uniones entre parejas del mismo sexo. Pacifismo. Creo que esta es bastante interesante, ya que pues, en una época de la historia la guerra fue considerada como un mal necesario, el último recurso para la solución en conflictos políticos y sociales territoriales. En otra se compuso la paz y la construcción de acuerdos para ponerle fin. Aunque el pacifismo surgió como una filosofía política hasta épocas recientes, tiene algunos antecedentes significativos, entre ellos cabe mencionar el budismo en el siglo II a.C. En Europa, a partir del Renacimiento, alrededor del siglo XV, comenzó a desarrollarse el concepto de pacifismo basado en la idea de la transferencia del poder de un soberano de un pueblo. Era crucial hacia la paz, tomando en cuenta que gran parte de las guerras eran resultado de disputas dinásticas e intereses personales de los reyes, que consideraban a sus pueblos propiedades personales. Ya ahora, más actual, en los siglos XIX y XX, la idea encontró un nuevo cauce en el interés político, donde cobraron en realidad en la Corte de Arbitraje, propulsora de la Corte Internacional de Justicia, en el Premio Nobel de la Paz, que curiosamente siempre lo gana alguien que hace la guerra, no me hagan mucho caso de eso, la Liga de las Naciones, antecedente de las Naciones Unidas, ONU, diferencias, conferencias y bueno, obviamente sobre el desarme y tratados en algunas potencias bélicas como la ex Unión Soviética, Estados Unidos. Los ideales pacifistas desempeñaron un papel importante en la independencia, como la que hizo Mahatma Gandhi, y el movimiento a favor de los derechos civiles impulsados por Martin Luther King. Realmente aquí todavía creo que falta mucho, pero es un gran avance y una de las ideas que sí cambiaron el mundo. Derechos de los animales. La preocupación por los animales como titulares de derechos no es nueva y el debate en torno a los temas remonta el pensamiento de los filósofos griegos. Realmente el principio fundamental del movimiento moderno a favor del derecho de los animales es que estos tienen interés en que merecen reconocimiento, consideración y protección. Sus principales impulsores son el filósofo australiano Peter Singer, autor del volumen Animal Liberation, y el estadounidense Tom Regan. Consideran que por contar con habilidades cognitivas semejantes a los de los humanos, los animales tienen derechos morales. Sus puntos de vista encontrados en focos de resistencia, pero impulsaron la creación de sociedades protectoras en todo el mundo. Realmente este es algo muy polémico y debatido. Obviamente yo creo que sí merecen cierto respeto a los animales. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esa doble moral que se maneja. Obviamente las corridas de toro y el empleo de animales en experimentos de laboratorios es demasiado cruel. Sin embargo, yo creo que para el consumo humano bien medido, no al tanteo o al desmedido, es considerablemente bueno, siempre y cuando no se maltrate al animal antes de. Redes sociales. Una idea que sin duda alguna ha cambiado la existencia. Pues aunque las comunidades existen desde inicios de la historia, el desarrollo de las computadoras y obviamente la tecnología informática dio origen a este tipo. Es de un carácter virtual y pues, nos permite intercambiar mensajes, compartir información y bueno, todo en base a propósitos comunes. Anteriormente, bueno, se conocía por ejemplo lo que era lo de la MSN, que era MySpace, después Hi-Fi, entre otras. Actualmente sabemos que las que mayor poder tienen puede ser Friendster.com, The Match y obviamente ya para más recientes las de Mark Zuckerberg, que fue creada en 2004 en la Universidad de Harvard, con muy conocida Facebook, y también las redes sociales más específicas como LinkedIn para profesionistas y Twitter, que nos permite un intercambio de mensajes cortos a una gran velocidad.
Realmente actualmente ya tenemos más de 1.000 millones de usuarios activos por mes. La semana. Una idea también bastante revolucionaria, aunque si me dicen, denme más días de descanso, ¿no? Obviamente la diferencia del año y el mes, que tienen una base astronómica. La semana es el lapso de los 7 días que nos permite, de una manera artificial, por lo general se asocia con el Antiguo Testamento y el proceso de creación referido al libro del Génesis. Pero hay evidencias de que la idea surgió desde Mesopotamia, pues sumerios y babilonios dividían el año en periodos de 7 días, reversaban uno para descanso a recreación. Los babilonios llamaron a los días de acuerdo con los cuerpos celestes que conocían, incluyendo el sol y la luna. Como sabemos, sería sábado y domingo. Bueno, domingo y sábado, en orden para ser exactos. Costumbre adoptada por los romanos. Durante un tiempo estos usaron periodos de 8 días, sin embargo en el año 321 el emperador Constantino marcó el ciclo de los 7 días en el calendario y designó el domingo como el primero de ellos. Convertido al cristianismo, decretó que este día debía reservarse para la adoración y el descanso. Bendito sea. Los hombres de los días, ¿no me pueden dar más domingos? Los hombres de los días tenían distintas asociaciones mitológicas religiosas según cada lengua. Por ejemplo, en español sabemos que lunes van respecto a la luna, martes a Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes en relación a Venus, el sábado proviene del hebreo Sabbat, día de reposo, y domingo del latín Dominicus, día del Señor. No me quiero ir a una cuestión muy cristiana, pero bueno, así fue. La familia. Esta idea o este concepto, en su moderna definición, la familia es un grupo de personas unidas a vínculos por el matrimonio, la sangre o la adopción, que conforman un hogar. Entre los miembros interactúan a partir de diferentes roles sociales. Los más comunes, pero no los únicos, son los de los esposos, padres e hijos. Obviamente ahí tenemos también involucrados a los siguientes familiares, terceros, tíos, primos, abuelos y más, pero digamos ese es el núcleo familiar que ocupa el hogar. Hay un mayor número de cantidades, pero bueno, actualmente también se está revolucionando en diferentes tipos de familias que pueden existir. Feminismo. El feminismo es una idea en un largo trecho de la historia occidental, donde las mujeres estuvieron confinadas al ámbito doméstico, segregadas de la esfera pública. En Europa medieval, consideraban el modelo de la civilización occidental, que carecían del derecho de estudiar, ser titulares de propiedades o participar en decisiones políticas. Fue hasta el siglo XIX en Alemania, con sus maridos podían venderlas y en Francia debían llevar la cabeza cubierta. En el siglo XX carecían de todo derecho para el voto. En la mayoría de países tenían impedido asumir cargos públicos y no podían encabezar negocios sin aval de un hombre, ya fuera su hermano, padre, marido, etc. Cualquier hombre que las avalara, pues. También se les bloqueaba el acceso, a determinadas profesiones e incluso a la enseñanza superior. Ya en la antigua Roma hubo movimientos aislados, pero que fueron obviamente apagados. Fue hasta finales del siglo XX, dividido en corrientes más o menos externas. El feminismo desarrollado en Europa y Estados Unidos se globalizó, y se extendió por África, Asia, América Latina. En algunas de esas regiones ha obtenido avances significativos, en otras, como el mundo árabe, su desarrollo aún es bastante lento, e incluso en el mundo occidental queda mucho todavía por realizarse. De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, la violencia doméstica es la principal causa de lesiones en las mujeres. Realmente esto, mientras no se lleve al feminismo extremo, creo que es una excelente idea que ha generado la humanidad y que ha cambiado el parteaguas del mundo. Raza. Sin duda alguna, un pretexto de exclusión. Sin embargo, es una idea y un concepto que ha cambiado el mundo. La idea de las especies humanas se divide en diferentes grupos, con base en las características físicas, conductuales heredadas. Comenzó a emerger en el siglo XVII, siempre con criterios variables, pero en referencia a personas que guardan en común rasgos físicos visibles, como el color de la piel, que es uno de los más comunes, textura del cabello, configuración del rostro, la forma de los ojos, asociadas también a grandes segmentos de la población, separados geográficamente. La debilidad de este concepto hizo que en los siglos siguientes fuera imposible llegar a una clasificación común y aceptada por las supuestas razas humanas.
Ajeno a criterios científicos, el concepto adquirió un uso específico como pauta de división social, segregación y dominio. A partir de la creencia de que existen razas superiores, qué bonito sueño, como no, y razas inferiores, la noción ya estaba latente en las empresas de conquista y esclavitud iniciadas en el siglo XV, pero se formalizó en los trabajos de supuesto valor científico como los del biólogo Louis Ayres, según el cual había que establecer un rango entre ellas. El racismo se convirtió en este modo en elemento clave para justificar empresas que condenablemente con la segregación, por ejemplo en Estados Unidos, el holocausto nazi, el apartheid en Sudáfrica y bueno, muchos otros eventos que han marginado por cuestiones de raza. A finales del siglo XX, los progresos en el estudio de la genética con el proyecto del genoma humano, iniciado en los años de 1990, refutó por completo la existencia de razas biológicamente genéticas distintas, al hallar que las diferencias entre el genoma de una y otra son insignificantes. Hoy día, los expertos coinciden que en el concepto de raza es una intervención cultural que refleja las actitudes y creencias específicas que se impusieron a diferentes poblaciones en los inicios de las conquistas europeas a partir del siglo XV. Así que por favor dejen de pensar en tonterías. Derechos humanos. Sin lugar a dudas, ese es un apartado, una idea y un concepto muy interesante que ojalá se pueda avanzar, pues realmente con eso se ha tratado de evitar muchas prácticas como lo que fue la servidumbre y la esclavitud. Para que la noción cobrara vida fueron necesarios cambios profundos en la sociedad, como el declive del régimen feudal y la importancia otorgada al ser humano en el Renacimiento. Esta noción cobró un renovado impulso después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando la ONU hizo adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y pues así comenzó un largo proceso en el ámbito nacional e internacional que hasta fecha motiva muchas luchas y controversias protagonizadas por los organismos. Realmente aquí hay que tener en cuenta que cuando se acaban los derechos humanos es cuando están provocando algún otro malestar a otro humano, creo yo. Realmente ahí también hay mucha controversia, pero bueno, apoyar con firmeza a la gente que reclama sus legítimos derechos es la mejor manera de defender el derramamiento de sangre, la intolerancia de la anarquía y los derechos de venganza. Ciudad. Sin lugar a duda, una idea que de acuerdo a los geógrafos se refiere a un centro de población permanente y organizado, de tamaño mayor a un pueblo o una villa, es que concede a una comunidad conocida como urbana, regula por una autoridad política e infraestructura necesaria para brindar a los habitantes los servicios que estos necesitan. Pues bien, en su conformación son significativos los acuerdos sociales y su marco legal que procuran su respeto. Sin embargo, hay muchos expertos que dicen que la diferenciación entre ciudades y pueblos se establece en función de indicadores demográficos, pues los mismos principios de división del trabajo, actividades no agrícolas, poderes centralizados y creatividad pueden estar presentes en ambos lados. Pero bueno, la idea de ciudad se remonta al final del nomadismo ocurrido en el periodo neolítico entre los años 9000 y 3000 a.C. Sí, ya había ciudades con los amigos de cavernícolas, pues. Cuando los seres humanos establecieron los primeros asentamientos fijos, la convención de estos en ciudades lo hizo a lo largo de 1500 años. Y bueno, estos han sido modestos, ha tenido cambios entre sus antecedentes y ahora hay megalópolis, término conducido por John Gotham en la década de los 60, que se extiende hoy a lo largo de varios kilómetros y que fusiona ciudades antes separadas y que albergan por lo menos 20 millones de habitantes. Identidad sexual. Hasta el siglo XIX las ideas de identidad y género no existían y se asimilaban en las diferencias biológicas entre el sexo masculino y femenino, ambos en conceptos de producto del siglo XX, desarrollando la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, y sobre pionera de los 3 ensayos sobre la teoría sexual en 1905. Y bueno, eso se pone en evidencia. Las etapas tempranas del desarrollo de los niños no distingue entre los géneros o los sexos y por lo tanto tienen una orientación, se puede considerar bisexual. Y como parte de los esfuerzos académicos por comprender esta cuestión de la homosexualidad, se lleva a cabo las investigaciones más específicas del tema por el psicoanalista Robert Stroller, autor del libro Sex and Gender,
on the Development of Masculinity and Femininity. Introdujo el concepto de identidad sexual o identidad de género. Realmente en esto la visión de los autores contemporáneos como John Money abrieron paso a la noción de la diversidad sexual, la cual ha posibilitado hasta cierto punto la integración e inclusión social de las personas homosexuales que dejaron de ser consideradas como enfermas o delincuentes. Vaya pensamiento que se tenía anteriormente. Política. Esta idea obviamente ha cambiado el mundo, no sé si para bien o para mal, hay cada quien decídalo, pero bueno, realmente ha cambiado las instituciones responsables de regular la vida de la sociedad con un resultado complejo proceso histórico que inició casi a la par de la agricultura y cobró nuevas formas hasta el presente, al establecerse de forma permanente entre los grupos y los individuos reunidos obviamente en las sociedades. Lo que se le puede considerar la autoridad de los gobiernos se fue concentrando en los individuos o clanes, reivindicando el derecho divino como garantía del poder, que era anteriormente la monarquía o que daba la iglesia o XZ. Obviamente, tras la caída de los regímenes, también se puede considerar después del comunismo, durante la segunda mitad del siglo XX el modelo capitalista impuso el proceso de la globalización basado en intereses e indicadores económicos que hoy día han reducido el mundo a un nuevo modelo de autoritarismo económico, dejándolo al amparo de un poder hemogénico al que muchas veces se alían los organismos internacionales. Obviamente, por eso decía, cada quien tiene su concepto. Yo la verdad creo que esto es una idea que ha cambiado, pero no del todo para bien. Democracia. Nuevamente igual, la misma idea. Es la definición más amplia donde el gobierno reside en el pueblo. El término deriva de la palabra griega, casi democratia, formada a partir de los vocablos demos, del pueblo, y kratos, gobiernos, en el siglo V. Y bueno, esto de la democracia es una representativa tal como la conocemos hoy, pero nació en los siglos XVII y XVIII, principalmente por el desarrollo en Estados Unidos, cuya constitución otorgó la soberanía al pueblo, y ha sido en el siglo XIX cuando la idea se extendió por toda Europa y otras naciones, que vieron caer regímenes despóticos basados en el derecho divino, y en el siglo XX con su máximo desarrollo tras la caída del régimen soviético y al final de las dictaduras en América Latina. Hoy más de una tercera parte de los países gobernados por regímenes democráticos que se han revelado más estables y benéficos para que los anteriores modelos fascistas y comunistas. Bueno, eso también es debatible, ¿eh? Hay falsas democracias, pero no andaré en el punto. Otra idea, gobierno. El gobierno es el sistema político en el cual se administran y regulan las actividades de un país o una comunidad. Las organizaciones sociales se hicieron cada vez más complejas y multiplicaron sus necesidades, y la distribución de agua y la riqueza despertó diferentes codicias. Es por ello que se dio origen en un principio a la guerra y se enfatizó que se necesitaba un gobierno que desarrollara estrategias e infraestructura en respuesta. Ese esquema y la consolidación de las formas de gobierno determinaron en gran medida el progreso de la civilización. Obviamente ha habido malos gobiernos y buenos gobiernos. ¿Alguien me dice algún buen gobierno? Bueno. Separación de poderes. De acuerdo a este principio político, ampliamente extendido en la historia moderna, las funciones legislativa, judicial y ejecutiva. La idea de esto es dividir, por ejemplo en la actualidad, la separación de los poderes, que está íntimamente relacionada con la solidez en las instituciones democráticas. Secularización. Durante varios siglos el pensamiento religioso dominó la visión del mundo y determinó la organización en asuntos llamados temporales. Pues bien, hubo un momento en el terreno político donde la secularización fue el proceso largo y complejo donde vinieron varios estados por el cual las instituciones obtienen bienes de un estado pasaron a la esfera religiosa civil, como ocurrió en el siglo XIX con la promulgación de las leyes de la Reforma, por ejemplo en México. Este proceso no combatió a la religión, sino que solo la redujo a una esfera privada, dio lugar a conflictos entre las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras, aliadas con la Iglesia, obviamente. Pero hoy en día, cuando algunos estados del mundo, como el islámico, siguen dominando, siendo por el pensamiento y las instituciones religiosas, una corriente de teólogos occidentales aboga por un cristianismo secular, de acuerdo con el cual, más allá de pensar en la vida eterna, las personas pueden aprovechar su existencia temporal para difundir su ideología y promover sus valores en el ámbito inmediato. Globalización. Uno de los términos más empleados y una de las ideas
en que ha cambiado la manera de vivir, puesto que en la prensa y los medios de comunicación contemporáneos se refiere a la creciente integración en las economías y las sociedades en todo el mundo. A pesar de ser un término de uso tan extensivo, no existe una definición precisa o ampliamente aceptada por la idea de globalización. Pues, por ejemplo, el Banco Mundial considera, sin embargo, que su significado más común o medular se relaciona con el hecho de que estos últimos años una parte de las actividades económicas ha aumentado de manera vertiginosa, parece estar teniendo lugar entre personas que vienen de diferentes países. Derecho divino. El derecho divino, anteriormente de los reyes y las monarquías, fue una doctrina que se llevó por mucho tiempo, que era básicamente que el monarca o el gobernante procedía de Dios. De este modo, quedaba libre de toda limitación institucional y solo debía mantenerse apegado a la ley divina. La idea se originó en Europa y se remonta a la noción medieval, según la cual Dios otorgó el poder temporal a los monarcas, así como concedió el poder espiritual a la Iglesia. No voy a poner mucho trasfondo a esto, pero la verdad es que, pues si lo piensan, es un poco incoherente, pero bueno, cada quien tiene su criterio. La utopía. Ese es un tema muy interesante, que muchos tenemos escenarios utópicos, pero bueno, la desilusión ante procesos históricos, la organización social y el estado general de las cosas ha dado lugar a la construcción de mundos imaginarios, como decíamos, situación en que los límites, la filosofía política y creación literaria han llamado utopías, los cuales solo cristalizan diversos ideales de orden, gobierno y armonía social cuyos habitantes viven en condiciones perfectas y seguras. Sí, todos quisiéramos estar así, pero bueno, la idea de tales comunidades es muy remota. La más conspicua de la antigüedad, sin duda, fue la República de Platón y los diversos relatos mitológicos acerca de la Atlántida. Sin embargo, este concepto como tal no apareció hasta el siglo XVI en el libro del Estado Ideal de una república en la isla de Utopía. A partir, de estas ideas, realmente no tenemos mucho que decir, pero no se puede considerar que las sociedades imaginarias en las que se han subvertido los logros y valores de una civilización. Hoy en día el género cuenta ya con expresiones más aisladas, pues esto ya nada más es una cuestión literaria, pero la noción de una comunidad ideal sigue pensando en la imaginación de muchos de nosotros. Nacionalismo. Una idea que sin lugar a dudas ha cambiado el mundo. Creo que a veces haya sido llevada al extremo. No digo que no sintamos los colores, la tierra y más donde hemos nacido, sin embargo también sin subyugar a las demás naciones. Y bueno, en general pues es un principio central del nacionalismo que refiere a la lealtad de los individuos y la entrega a su país o su estado. Debe ser absoluta y superar cualquier otro tipo de intereses personales o grupales. Fue en el siglo XVIII por primera vez que se consideró que una civilización estaba determinada por su nacionalidad. La primera manifestación del nacionalismo en su versión moderna ocurrió en Inglaterra en el siglo XVIII, basada en sus progresos políticos y económicos. Apareció en Francia y a partir de la Revolución se abrió camino hacia el mundo de las revoluciones independientes ocurridas en el siglo XIX y XX. Como les comento, realmente todos nos sentimos orgullosos, o por lo menos queremos sentirnos o tratar de buscar ese orgullo nacional, pero creo que no debemos de caer en cuestiones y falacias de subyugación a los demás. Con respeto, simplemente. Fascismo. Fascismo. Entre 1919 y 1945 prosperó en Europa una ideología política que tuvo efectos significativos en la historia, exacerbando que se apoyan recursos militares, el desprecio al sufragio y la democracia, la represión en todas sus expresiones culturales, ya sea en el sistema, las cuales da una defensa de jerarquía social y al gobierno de las élites, y la subordinación absoluta de los individuos y sus intereses en la nación. El nombre del partido político encabezado, por ejemplo, por Benito Mussolini, el Partido Nacional Fascista, que retomó las palabras latinas fasces, la cual define la insignia en la autoridad oficial. Y tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, la mayor parte de los partidos fascistas desaparecieron, y en los países más afectados por ellos, como fue Italia y Alemania, fueron prohibidos por la ley. Sin embargo, a finales de las décadas de los 40 y 50, 1900 cabe aclarar, estos partidos con esta orientación
fueron fundados en África y América Latina, donde dieron soporte a las dictaduras militares. En Europa han reaparecido algunos movimientos aislados que no han logrado tener el mismo poder que en los partidos fascistas que gozaban antes de la guerra. Afortunadamente, realmente el fascismo como es una idea, pero que ha cambiado muy para mal. Organismos internacionales. Para adquirir la denominación de un organismo internacional por una institución, debe ser conformada al menos por 3 estados, extender sus actividades en varias naciones y mantenerse unida a través de un acuerdo formal. A la fecha existen más de 250 instituciones de este tipo construidas por Estado y unas 6.000 organizaciones no gubernamentales. Realmente esto ha cambiado y bueno, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, proveen un análisis y experiencia que sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Para terminar el día de hoy, leyes. Los principios que regulan las costumbres, prácticas y reglas de conducta de una comunidad y son aplicados por una autoridad central. Ojalá siempre se llevara bien, ¿verdad? Que controla, tiene este origen en las civilizaciones antiguas establecidas después del desarrollo de la agricultura, aunque cabe suponer que los grupos nómadas contaban con reglas no estrictas. Fue hasta el siglo 3000 a.C. donde los egipcios contaban ya con un código civil, y en el siglo XII a.C. igualmente el gobernante sumerio Ur-Nummun estableció el primer código legal en forma. Alrededor del año 1760 a.C., el rey Hammurabi formalizó las leyes preexistentes en un código que se consideraba el claro antecedente de lo que aparecieron después y que nos rigen hasta la fecha. El concepto, sin embargo, se consolidó y alcanzó su desarrollo más importante en las culturas griega y romana, que se sentaron base en el derecho moderno. Ojalá siempre pudiéramos seguir las reglas y que los gobiernos las hicieran cumplir, no a base o a otras cuestiones. Bueno, no voy a profundizar porque me vuelvo muy político. En fin, por el día de hoy, bueno, esta es la primera parte de los 100 ideas y conceptos que han cambiado el mundo. Estas son Crónicas Geek, yo soy Axel y nos estamos viendo la próxima. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales.